Es posible un cambio, porque también hay quienes van tomando conciencia de que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale al avance de la humanidad. Y se vislumbra que son otros los caminos que pueden llevar al hombre a un futuro feliz. Comienza, amigos, La Sal de la Tierra. Saludos, amigos, bienvenidos una semana más. Esto es La Sal de la Tierra, el programa sobre doctrina social de la Iglesia que hacemos aquí en Canal Diocesano de Televisión. Nos acompaña, como cada semana, una buena amiga ya de esta casa, que es la profesora María Teresa Comte Grau. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos, como siempre. Y vamos a continuar nuestra andadura sobre, bueno, un texto que tenemos que recomendar una vez más, a la gente que nos ve. Seguramente muchas de las personas que nos ven en sus parroquias, en grupos, ya han leído o han trabajado, ¿no? Aquí estamos haciendo una invitación muy fuerte, ¿no? Que es la encíclica Laudato Si, ¿no? Al final es sobre algo que nos compete a todos, el cuidado de la casa común, dice el Papa, en la que vivimos todos, ¿no? Y sobre la que todos tenemos alguna responsabilidad. Pues sí, porque es el mundo que habitamos. En el fondo es una casa compartida. Claro. Bueno, para quienes se incorporen ahora y no sepan así un poco por dónde estábamos, pues estamos hablando de lo que el Papa plantea como, bueno, la raíz, ¿no? Dice él, humana de la crisis ecológica. Habíamos hablado de cómo asumimos de bien o de mal el empujón de la tecnología, ¿no? Que estamos viviendo últimamente. Hablábamos del concepto de límite. Bueno, y a mí justo me quedaba por plantearte alguna cosa de especial interés, ¿no? Nos ha salido en algún momento de nuestra conversación la cuestión educativa, y yo quería plantearte ahora un asunto que plantea el Papa Francisco cuando habla de peligros, ¿no? Y cuando él habla de la cultura y la educación, y habla del peligro de la fragmentación de los saberes, ¿no? Que a mí me trae, bueno, me hace reflexionar mucho. Estuve implicado en tiempos en el mundo educativo, ya no, cuando era más joven, ¿no? Pero tú lo estás ahora y lo tienes como más vivo, y me dirás si tengo razón o no, si te digo, Teresa, que vengo teniendo la sensación desde hace unos años que se ha impuesto como una moda en nuestro sistema educativo precisamente esto, la fragmentación de saberes, que se ve como algo bueno. Sí. Y yo lo veo incluso casi como una moda, ¿no? Que se hubiese impuesto. Hablo de nuestro sistema educativo, claro, no desconozco otros, ¿no? Hablo de nuestro país, ¿no? Bueno, yo creo que eso también tiene que ver, precisamente la fragmentación de los saberes tiene que ver con la ausencia en nuestro sistema educativo de saberes que dan una visión más integral del ser humano, ¿no? Tendemos a la especialización, como si la educación tuviera que estar absoluta y necesariamente determinada por un tipo de modelo económico y productivo. Es verdad que en el ámbito de los estudios universitarios o de la formación profesional es muy importante que exista una conexión entre educación, formación y empleo, ¿no? Totalmente, por supuesto, de acuerdo. Porque eso va a tener que ver además con el desempeño de lo profesional, es verdad, pero la educación es mucho más que eso, ¿no? Y si no hay un bagaje previo de educación de la mentalidad, de educación de la razón, de educación de la conciencia, desde una dimensión integral de lo que es el ser humano y de lo que son los saberes, pues evidentemente acabamos engendrando individuos que, pues no sé, le dan muy bien a una tecla, claro, pero no saben hacer otra cosa. Y esto es un problema, el Papa dice que es un problema que tenemos hoy, y es que basta con levantar la mirada, ¿no? Entre otras cosas porque además eso acaba perjudicando a los sectores sociales menos favorecidos. Porque cuanto más fragmentario es el saber, más especializado es, más técnico es, más también existe la posibilidad de, vamos a decirlo así, proletarizar el trabajo, ¿no? Porque siempre seguirá habiendo élites
que tendrán acceso a un conocimiento más integral o más global, que son, en definitiva, los que poseen de alguna manera el conocimiento como capital y que se acaban convirtiendo en las nuevas élites que dominan en la vida económica, en la vida política y en la vida cultural, ¿no? Con lo cual, lo de la fragmentación de los saberes no solo es reductivo para el ser humano en general, sino que lo es especialmente para los sectores sociales menos favorecidos, que se van a acabar convirtiendo en los nuevos proletarios, en la mano de obra barata, más técnica y cuanto más especializada, mucho más barata, ¿no? Bueno, vamos a meternos con un tema que puede parecer así de entrada cuando yo lo enuncie como farragoso, pero les prometo que tiene cantidad de cuestiones y de consecuencias prácticas y muy cercanas a nosotros, a lo que estamos viviendo nosotros. El Papa plantea aquí, y nos propone por tanto a nosotros, que nos planteemos lo que él llama la crisis y las consecuencias del antropocentrismo moderno. Yo quería preguntarte de entrada dos cosas. Una, ¿por qué crees que el Papa mete aquí este asunto? Justo cuando estamos hablando de esto, de la raíz humana de la crisis ecológica, plantea el antropocentrismo moderno y para mucha gente que nos esté escuchando vamos a decir un poquito algo de esta palabreja, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué entendemos por antropocentrismo moderno? Bueno, yo creo que por antropocentrismo moderno podemos entender, explicándolo así, bueno, intentando que no sea muy complicado, que se pueda entender bien, pues esa concepción, esa manera de mirar al hombre que le sitúa en el centro de todas las cosas como la referencia y la razón única y última, ¿no? Yo creo que podría entenderse... Puede explicarse de otra manera también, ¿no? El antropocentrismo moderno es un antropocentrismo cerrado a la trascendencia y es lo que algunos... El hombre como la medida de todo. Exactamente, ¿no? Frente a lo que algunos han llamado un humanismo teocéntrico, o sea, un hombre que se explica y se entiende por relación con su creador, un humanismo antropocéntrico, una concepción del hombre que se explica por el hombre mismo, sin ninguna referencia a lo trascendente. Y en ese sentido es un humanismo cerrado a la trascendencia, no un humanismo abierto. Y que quizás surge también de alguna manera, casi, por lo menos en algún lugar, como una respuesta a algo que podríamos llamar el teocentrismo, ¿no? Sí, claro, surge como respuesta a eso, surge fundamentalmente en un momento en el que el hombre va tomando conciencia de su autonomía, de su capacidad de conocer y dominar el mundo en el que vive y en el que va descubriendo que la razón ilumina la realidad, muchas veces haciendo inútil o inservible o innecesaria la apelación a Dios. ¿Por qué crees que el Papa quiere hablar aquí, en este momento de la encíclica, del antropocentrismo moderno? Bueno, porque ese humanismo cerrado está asfixiando al ser humano, ¿no? Le está reduciendo la propia significación de lo que es ser humano, de lo que es ser persona. Le cierra también a las relaciones con los demás, le convierte en un individuo aislado, en un sujeto casi con capacidades ilimitadas, que en el fondo, si se enfrenta a sí mismo, descubre que no se puede explicar a sí mismo sin los demás, para empezar. Fíjate, no me resista a comentarte, me estoy acordando ahora, tenía un profesor que cuando hablábamos de esto, ¿no? Una vez nos decía en clase, ¿no? Que teníamos que huir de todos los ismos, nos decía él. De todos los ismos. Sí, en el sentido en que son exageraciones, claro, ¿no? Sí, en el sentido de que son exageraciones, radicalismos, ¿no? Es decir, cuidado, nos decía él, con todo lo que acabe en ismo, ¿no? Porque indica, sí, quizá una postura exagerada, ¿no? Exagerada, radical, en muchos casos. Sí, porque acaban siendo siempre interpretaciones ideológicas, ¿no? Que para el cristiano son siempre muy perversas porque desvían nuestra atención. Nosotros sí que hemos hablado, rápidamente el Papa empieza haciendo este planteamiento para hablar de lo que a él le interesa, que es hacer un planteamiento desde la antropología cristiana. Nosotros ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de esto, pero fíjate, yo no puedo evitar pararme a considerar, de la mano del Papa,
lo importante que es para nosotros, en primer lugar, para los cristianos y los católicos de hoy, entender y asumir de verdad lo que significa una antropología cristiana, tal y como la plantea el Papa aquí en Laudato Si, ¿no? El ser humano como administrador, dice el Papa, ¿no? Administrador responsable, por tanto, no señor, no dueño, el señor solo es uno, y es Dios, administrador responsable, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene, claro, en nuestra vida. Sí, claro, esa es una cuestión fundamental. Es que te ¿Cómo nos decía esto, relacionamos? perdona Teresa, por lo difícil que veo yo muchas veces esto de ser administrador responsable, o sea, porque para que yo sea administrador responsable tengo que tener conciencia de que algo me ha sido dado Claro. para que yo lo administre. Si no, difícilmente. Claro, bueno, eso lo hemos planteado aquí ya, ¿no? Y lo plantea la Laudato Si en el capítulo que llama, ahora no recuerdo exactamente si es el Evangelio de la Creación o Teología de la Creación. El Evangelio de la Creación. El Evangelio de la Creación. Lo plantea ahí, ¿no? Pues es recuperar el significado profundo del término creación. ¿Qué significa? Que hemos sido creados, ¿qué significa que existe un Dios creador? ¿Qué significa que el mundo que habitamos, que las criaturas que lo habitamos somos fruto de un mismo acto creador, ¿no? En el fondo es volver a esa conciencia de la creación, a que el concepto de creación vuelva a tener un significado elocuente, en primer lugar para nosotros, los cristianos, Claro. ¿no? En primer lugar para nosotros. Inmediatamente, cuando el término creación adquiere un significado elocuente para nosotros, entendemos que no somos los señores, los dueños de este mundo, ¿no? Nuestra mentalidad está muy configurada, ¿no? Desde una visión a veces excesivamente absolutizadora del derecho de propiedad, ¿no? Esa tensión a apropiarnos de las cosas para asegurar nuestra existencia. Realmente necesitamos bienes que aseguren nuestra existencia. Pero la clave está siempre en cómo nos relacionamos con esos bienes, ¿no? Si nos relacionamos con esos bienes pensando que somos administradores, o por utilizar un término mucho más clásico del derecho civil, usufructuarios de esos bienes, o si somos los dueños absolutos de esos bienes, ¿no? No somos los dueños absolutos de esos bienes. Dios los ha puesto en nuestras manos, pero en las nuestras, como los puso en las manos de quienes nos precedieron, como lo pone en nuestras manos, para que de esos Pero eso bienes... significa que antropología y ecología tienen que ser como dos caras de una misma moneda. Bueno, por eso la Laudato Si habla de ecología integral, porque estamos hablando del hombre como un ser de relaciones con sus semejantes y con el mundo en el que vive, ¿no? Por eso hablamos de ecología integral. Por eso no es una encíclica verde, como algunos en tono jocoso y despectivo pues intentaron imputarle, antes de conocer el texto, al Papa Francisco, bueno, pues algunos defectos, ¿no? Bueno, claro, cuando esto no se entiende y cuando esta antropología, el Papa alerta y pasa rápidamente a hablar de un peligro que les sonará a muchas de las personas que nos ven, porque aquí en esta casa, en otros programas, hemos hablado, ¿no?, de lo que yo considero que es un drama de nuestra sociedad, que es el relativismo, ¿no? El relativismo práctico, dice el Papa, ¿no?, en concreto, que es fruto de un antropocentrismo, dice él, desviado. Un antropocentrismo desviado al final a lo que lleva es a un antropocentrismo, a un relativismo práctico. Y utiliza palabras muy duras que yo quiero que comentemos, ¿no? Porque él habla de patología. Él dice que la cultura del relativismo, esta en la que, no sé si decir que vivimos o hemos vivido, él dice que es una patología. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Es tremendo esto, ¿eh? Sí, pero lo es. Es una enfermedad, en primer lugar, porque nos priva de reconocer el valor de las cosas en sí mismas, ¿no? O sea, nos priva de descubrir, repito, el valor, el significado real de las personas y del resto de las criaturas con los que compartimos nuestra existencia, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido es reductivo. Y en segundo lugar, es una patología porque en la medida en que desconocemos el valor, pues nos atrevemos a maltratarlos, ¿no? A maltratar a esas otras personas que con nosotros viven, a esas otras criaturas, al mundo que habitamos. El Papa, fíjate, ¿no? Yo sé que tú estás muy sensibilizada con esto.
se usa y se abusa Sí. del otro, dice el Papa. Mira, yo, bueno, minuto de propaganda, ¿no? Estoy leyendo Sí. un libro que tiene mucho que ver con esto. Traducido del inglés viene a decir algo así como gente desechable, ¿no? Gente desechable. Y lo que viene a plantear es cómo hoy esa mentalidad hace que haya millones de seres humanos en el mundo que son absolutamente desechables. Bueno, es la economía del descarte de la que habla, o la cultura del descarte de la que habla el Papa Francisco, ¿no? Y que marca una diferencia importante con relación a otros fenómenos de explotación que pueden haber sucedido antes de la etapa en la que nosotros estamos viviendo, ¿no? Hoy hay millones de personas a las que usamos y una vez las hemos usado, las desechamos según una lógica consumista irrefrenable. Y eso está haciendo que millones de seres humanos pues, sean explotados hasta casi la muerte o la enfermedad, y cuando están a las puertas de la muerte o la enfermedad, les demos boleta, ¿no? Eso suena... Sí, pero claro. es así. Eso es así. ¿Qué sucede, por ejemplo, con un tema que a mí me interesa, ¿no? Me preocupa de manera especial, por ejemplo, ¿no? Con los niños y las mujeres víctimas de explotación sexual, que son, creo que los instrumentos de producción más rentables que hay, sobre todo las mujeres víctimas de explotación sexual, porque se usa de ellas, se pueden usar muchas veces, ¿no? Las armas y las drogas se consumen antes, ¿no? ¿Qué sucede? Estamos hablando de niños y de mujeres que muy pronto enferman o muy pronto fallecen, pero antes han producido una rentabilidad enorme. Y cuando están a las puertas de la enfermedad o la muerte, y tienen además una duración, tienen, pues como se llama hoy, como se les aplica a los electrodomésticos, ¿no? Obsolescencia programada. Pues los niños y las mujeres en situaciones de esclavitud sexual tienen obsolescencia programada. Eso es así. A partir de tal edad ya no sirve para nada. No, pues se calcula que pueden ser de 3 a 6 años lo que pueden servir, ¿no? Como instrumentos de producción, pero son muy rentables en ese tiempo, muy, 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 muy rentables. Pero cuando terminan ese proceso son o revendidos o simplemente abocados directamente a la muerte. Y eso está pasando en nuestro mundo. Y además está pasando no muy lejos de nuestras casas. Está pasando en el primer mundo. Bueno, es la lógica de este capitalismo desenfrenado, basado fundamentalmente en la lógica irrefrenable del consumo. Es así. Bueno, vamos a avanzar un poquito más porque hay dos problemas que me parecen muy interesantes a tratar y muy, muy actuales. Dos problemas cruciales del mundo de hoy, de los que habla el Papa. De uno hemos hablado ya profusamente, pero hoy le vamos a dar un matiz, ¿no? Es el del trabajo. El Papa dice que la necesidad de conservar el trabajo, fíjate, esto mucha gente seguro que no lo ha pensado nunca, es fundamental para que haya una ecología integral. Claro. Claro. Sin trabajo no hay familia. Así de sencillo. No, sí, además es que me gusta decirlo así. Ni vida digna. Sin trabajo digno no hay vida digna. No, pero fíjate, me gusta decirlo con esa rotundidad y además con una intencionalidad más que manifiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy muy consciente que una de las cosas que hoy preocupa mucho a la comunidad católica es la cuestión de la familia, la estabilidad familiar, los vínculos familiares. Nos preocupa mucho. Yo no digo que no tenga razón de ser la preocupación, pero es verdad que nos preocupa mucho. Bueno, pues sin trabajo no hay familia. Con lo cual vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a ponernos en serio, ¿no? Sin trabajo no hay familia, de la misma manera que sin hogar, sin casa que habitar, no hay familia. Sin trabajo, yo siempre digo, sin trabajo digno, ¿eh? Ah, bueno, claro. Es que hay trabajos y trabajos. Bueno, claro, si por trabajo entendemos cualquier cosa, pues entonces la medida no es el hombre, ¿no? Será otra cosa la medida, claro, ¿no? Por eso digo. Tiene que ver con ese relativismo práctico del que tú antes hablabas, tiene que ver con ese antropocentrismo moderno. Si el trabajo es cualquier cosa, no es trabajo. Es trabajo digno, quiere decir acorde a la dignidad humana. Fíjate, un problema acuciante hoy, de tremenda actualidad, que dice el Papa, que es cuando el progreso tecnológico empieza a arrasar con determinados trabajos.
el famoso foro Davos, que para las personas que no lo ven, el foro Davos es uno de estos foros económicos, bueno, donde se reúnen pues un montón de gurús, bueno, pues que dicen que son los que manejan de alguna manera, ¿no?, la economía en el mundo, ¿no? Bueno, en el último informe del foro Davos se dice que, o se calcula que van a desaparecer en estos próximos años, estoy hablando, el foro dice que en 4 o 5 años, unos 5 millones de puestos de trabajo, fruto de el avance tecnológico. Va a haber trabajos que ya no van a ser necesarios, que no van a existir, simple y llanamente. Sí. Se calculan como 5 millones, ¿vale? Pero fíjate qué curioso, porque esto en principio, dices, bueno, si se crean otros, no vamos mal, pero es que el cálculo de puestos que se van a crear es de 2. Se van a destruir 5, dice, y calculan que esos nuevos puestos que va a crear la tecnología serán de 2 millones. Sí, yo vuelvo a lo contracultural. Ha llegado la hora de pensar las cosas de otra manera. Quiero decir, la lógica de Davos, por poner un ejemplo, es la lógica de Davos. Pero la lógica de Davos no es un dogma. No es un dogma de fe, ¿no? Es simplemente la lógica de quienes piensan en términos de puramente cuantitativos, piensan en términos de pura crematística, reduciendo la economía a pura riqueza o creación de riqueza, y por lo tanto es una lógica. La pregunta es si es la nuestra. Si nosotros como cristianos tenemos que bendecir esa lógica, si estamos aquí para bendecir esa lógica o estamos aquí para otra cosa. A mí estas cosas me asustan relativamente, quiero decir, no me parecen apocalípticas. Lo que me parecen es un reto. El último informe antes hemos hablado aquí algunas veces de Cáritas, volvemos a hablar de Cáritas. El último informe de Economía y Personas. Cáritas demuestra todos los días que es posible crear empleo en un marco, voy a hablar de modelo, voy a hablar en un marco de economía social o economía solidaria. Para mí el reto es ese. O sea, el reto no es cómo nosotros intentamos responder a esa lógica de Davos, que es la lógica de la eficiencia. O sea, a Davos le preocupa la desigualdad porque la desigualdad es ineficiente. A nosotros nos debería preocupar la desigualdad porque es injusta y porque lleva a muchos a vivir en la miseria. Por lo tanto, nuestros criterios ya no son los de la ciudad suiza, ¿no? Son otros. A mí los dogmatismos económicos, pues repito, me parecen falacias. Es decir, en un mundo además tan descreído, en el que no hay dogmas para nada ni para nadie, pues ahora resulta que los planteamientos de Davos son planteamientos dogmáticos. Bueno, esa es una lógica, pero repito, ¿es esa nuestra lógica? ¿Nosotros estamos aquí para bendecir esa lógica o para convertirnos en la alfombra o en el escabel de los pies de esa lógica? A mí que me perdonen, pero yo creo que no. Si estamos aquí para otra cosa. En absoluto. Por lo tanto, Davos dice que se pueden destruir 5 millones. Hombre, a mí lo que me gustaría es que como comunidad fuésemos capaces de generar alternativas de vida digna, independientemente. Digo, es verdad, yo creo que ha llegado, sí hay que ser contracultural. Hay que ser contracultural. Es que yo creo que ya no queda otro remedio, ¿no? Vamos, yo cada día estoy más convencida de eso. Pero es que para eso hay que ser creativos. Claro, pero ¿no hablaba Benedicto XVI de la creatividad de la fe, de la inteligencia de la fe y de la creatividad de la fe? Sí, le leímos poco. ¿No nos gustaba tanto su reflexión teológica? ¿No estábamos todos tan enamorados de lo que la teología de Benedicto XVI nos regalaba? Pues esa teología resulta que está teniendo aplicaciones pastorales tremendamente interesantes en el actual pontificado. Pero como que estamos a otras cosas. Sí, nos pasa muchas veces. Bueno, el otro, este era un peligro, he dicho 2. Uno es este y el otro que plantea el Papa es el de, creo que lo hemos tocado en alguna ocasión, el de los límites del progreso científico. El progreso científico es fantástico, pero tiene límites, así de sencillo. Y él retoma frases de Juan Pablo II, ¿no? Muy bonitas, ¿no? Tiene límites, primero porque somos limitados, porque no lo podemos todo. Porque muchas veces creemos que lo podemos todo cuando no es verdad, ¿no? Incluso cuando a veces decimos, no todo lo que se puede se debe. Bueno, es que a veces ni siquiera podemos lo que creemos que podemos hacer, ¿no? Somos mucho más limitados de lo que pensamos. Pero es que además hay límites éticos. Hay límites éticos porque la ciencia en sí misma la ciencia no se da a sí misma las razones últimas
hacer ciertas actuar, cosas. exactamente, ¿no? Y porque además volvemos a lo que hemos aquí también planteado en otros momentos con relación a la Laudato Si, o sea, qué son medios y qué son fines, quién es el que está en el centro de eso que llamamos progreso científico-técnico, a quién sirve el progreso científico-técnico. El límite es el hombre. El límite es el hombre. Porque cuando el límite no es el hombre, siempre sobran. O sobramos, ¿no? Claro. La pregunta es quiénes sobramos. Siempre sobran los otros, ¿no? Y especialmente los más pobres, ¿no? Esos son los que siempre suelen sobrar. Empezamos por los más pobres o por los que tienen otras capacidades, o bueno, no sé, siempre sobra alguien, ¿no? Cuando pero hablamos nunca soy yo. Pero nunca soy yo. Cuando hablamos de límites, decimos, es que aquí sobra alguien, ¿no? Esto nos sobra, o sea, porque son como muros que se nos van poniendo, ¿no? Bueno, son para algo, ¿no? Mira, eso yo creo que la doctrina social de la Iglesia históricamente lo ha planteado de manera muy inteligente. Hay otras corrientes dentro de la filosofía que también lo han planteado, ¿no? Bueno, pues, esos filósofos que han apelado, sobre todo desde mediados de años 60, 70 del siglo pasado, toda la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, pues cuanto más compleja es la técnica, mayores son los riesgos. Y entonces a veces es lo que algunos llaman, voy a intentar traducir la expresión, ¿no? Pero como la lógica del temor, ¿no? No del miedo, ¿no? Pero sí del temor responsable. Bueno, vamos a detenernos y vamos a pensar seriamente sobre lo que podría suceder, ¿no? Y eso es eso, lejos de poner en evidencia a un hombre timorato o miedoso, pone en evidencia a un hombre inteligente. Y prudente. Y prudente, exactamente, y prudente. Bueno, nosotros también tenemos que ser prudentes con los tiempos. Se nos ha acabado el tiempo bueno, ya, pues, interesa. Gracias por ti, este Antonio. ratito que hemos compartido. Una gozada, como siempre. Amigos, gracias por seguirnos una vez más. Esto es La Sal de la Tierra y les recuerdo que volverán a tener una cita con nosotros la semana que viene. Les espero a la misma hora.